Esta es la presentación del oído y sus enfermedades, parte del curso de fisiopatología para la codificación de enfermedades. Esta es la estructura del oído en la imagen. El oído tiene tres partes. Tenemos el oído externo, el oído medio y el oído interno. El externo viene aquí pintado de colores verdes. El oído medio, lo que viene rojo y celeste y azul. Y el interno, que es de color amorado y amarillo. Dentro del oído externo, que viene en verde, va el pabellón auricular o la oreja, viene el canal auditivo externo, que es un conducto con aire y con cera y con cilios, que son pequeños pelitos, los cilios, que llevan aire, y el tímpano. El propósito del oído externo es llevar sonidos, ruidos o vibraciones al tímpano, que es una estructura plana, delgadita como una membrana, y la hace vibrar. Y le transmite esta vibración a los tres huesecillos que se continúan. En el oído medio está la cavidad timpánica, que es un espacio con aire. Está la trompa de Eustaquio, que es un conducto aéreo que se comunica con otras partes de la cabeza. Y tenemos los tres huesecillos u osículos, que son los huesos más pequeños del cuerpo humano, que son el martillo, el yunque y el estribo. El martillo está pegado al tímpano o membrana timpánica. El martillo también está pegado al yunque, que está pegado al estribo, que está pegado a la ventana oval del oído interno. En el oído interno tenemos dos partes importantes, en los canales semicirculares que contienen un líquido en su interior, que son tres, y tiene que ver con la posición y aceleración de la cabeza. Y tenemos la cóclea o caracol, que tiene que ver con el sonido o ruido. El caracol manda señal eléctrica por el nervio auditivo y los canales semicirculares mandan señal eléctrica por el nervio vestibular. La unión de este nervio vestibular y auditivo hace eventualmente al octavo par craneal o nervio vestíbulo coclear o estatoacústico. Entonces la secuencia de eventos aquí: entra el aire con el sonido por el canal auditivo externo, estimula y mueve el tímpano, que mueve al martillo, que mueve al yunque, que mueve al estribo, estimula el oído interno y manda señales de posición y de sonido por el octavo par craneal al cerebro. Varias enfermedades, dependiendo de dónde están localizadas, comienzan acá. Por ejemplo, en el oído externo tenemos la otitis externa, que es una infección o inflamación del oído externo que puede incorporar al pabellón auricular o la oreja, al canal auditivo externo y al tímpano. Aquí puede verse rojo, inflamado, con sangre, pus o algunas otras secreciones, con exceso de cera, y puede llegar a perforar al tímpano o membrana timpánica. Tenemos otra enfermedad en el oído externo, que es el taponamiento por cerumen. Cuando hay mucha cera o cerumen en el conducto auditivo externo, puede llegar a interferir con la transmisión normal de aire hacia el tímpano y puede llegar a producir una sordera parcial o total, porque el aire entra por el conducto, se encuentra con el cerumen, no pasa más allá, no llega a estimular al tímpano y a los huesecillos, por lo que la persona cae en sordera. Tenemos la perforación timpánica, que es una perforación en lo que debe ser una membrana continua, una membrana timpánica normal. Cuando hay exceso de ruido o una explosión o infecciones o traumas, caídas, o cuando hay objetos extraños que se meten al oído, pueden llegar a producir esta perforación timpánica.
Entonces se pierde la continuidad de la membrana. Más adentro tenemos el oído medio. En este caso tenemos la otitis media, que es una inflamación, una otitis del oído medio. A la izquierda tenemos la imagen del oído medio normal, que va desde el tímpano, incluye la acción de los huesecillos y el estímulo eventual al oído interno. Y tenemos la vista de la trompa de Eustaquio, que comunica al oído medio con otras partes de la cabeza. A la derecha tenemos una infección, inflamación de la cavidad. Esto ya se llama una otitis media aguda. También puede haber otitis media crónica. Y aquí hay una secreción purulenta en el oído medio que puede llegar a producir sordera, dolor, inflamación, fiebre y perforación del tímpano. Hay una enfermedad del oído medio que se llama colesteatoma. En este hay una alteración destructiva de una parte de la membrana mucosa del oído medio. Se producen células de epitelio, células epiteliales que se infectan con facilidad y esta masa o tumor suele crecer con el paso del tiempo. En la imagen tenemos a la izquierda un tímpano normal con los 3 huesecillos normales en el oído medio y a la derecha tenemos un colesteatoma interrumpiendo el movimiento normal de los huesecillos, afectando al tímpano, lo perfora, lo retrae y pierde la persona la capacidad de escuchar bien. Tenemos a la otoesclerosis, que es una enfermedad ósea o de huesos de la cápsula óptica del cráneo y de la cadena osicular, o sea, la cadena de pequeños huesecillos del oído medio. Esta enfermedad, la autoesclerosis, causa una fijación de los huesecillos con una resultante sordera. Es una enfermedad de transmisión genética. En la imagen podemos ver que está haciendo énfasis en el oído medio, la cadena de los huesecillos, donde se ve que la autoesclerosis impide el libre movimiento de uno o más de estos huesecitos, por lo que la transmisión de las vibraciones desde el tímpano hasta el oído interno se ve afectada. Tenemos en el oído interno a la enfermedad de Meniere. En esta enfermedad, la causa es por un aumento de la endolinfa, que es un líquido que está en el laberinto, o por una laberintitis, una infección o inflamación del laberinto. En este caso, cuando la enfermedad se produce, hay episodios de vértigo, acúfenos o tinnitus, que los acúfenos o tinnitus son diferentes ruidos que la persona experimenta y también llega a producir sordera y dolor. En la imagen de la izquierda tenemos un laberinto membranoso normal que comunica los canales semicirculares con el caracol. Y a la derecha tenemos la enfermedad de Meniere, donde el laberinto membranoso está dilatado por ese exceso de endolinfa. Tenemos al neuroma acústico, que esto ya llega a afectar el oído interno o más adentro. Es un tumor benigno que viene basado en las células de Schwann. Las células de Schwann son células que rodean a las nervios del sistema nervioso y que producen una sustancia que se llama mielina. O sea, estas células de Schwann producen una membrana aislante, una vaina de mielina y que recubre los nervios periféricos. En este caso, esta tumoración viene basada en el octavo par e impide la libre transmisión de señales que tienen que ver con la posición de la cabeza, el equilibrio y los sonidos. Tenemos otra enfermedad que es el vértigo paroxístico posicional benigno que ocurre en el oído interno. En la imagen tenemos los canales semicirculares que llevan información de posición de la cabeza y ahí va un líquido que se llama endolinfa. En esta enfermedad se liberan
estas pequeñas piedritas que se llama otoconia o se llama también otolitos y generan un gran vértigo en la persona. Esta enfermedad es por un desprendimiento y desplazamiento anormal de estos otolitos que provienen del utrículo. Y estas pequeñas piedritas excitan la ampolla de uno o más canales semicirculares. Entonces, cuando la persona viene con esta enfermedad, el movimiento leve de la cabeza le genera un gran vértigo. Tenemos otra enfermedad que tiene que ver con el oído medio e interno generalmente, que es el tinnitus, escrito con una o con dos Ns. Y el tinnitus es cuando hay percepción de ruidos sin fuente externa aparente y las causas son desconocidas. Por último tenemos a la sordera, que es cuando la persona deja de escuchar parcial o totalmente los ruidos o sonidos. Y hay cuatro tipos. Tenemos la pérdida auditiva conductiva o de transmisión, que es el primer tipo. Y esto ocurre cuando hay enfermedades u obstrucciones en el oído exterior o medio que evita que llegue el sonido al tímpano. Tenemos también el tipo de pérdida auditiva sensorial, que es cuando las células ciliadas, o sea, concilios del oído interno, o los nervios que los abastecen, se encuentran dañados. Entonces es un daño de nervio. Tenemos la pérdida auditiva mixta, que es una mezcla entre el de problema de obstrucción o conducción y mezcla con el lado sensorial. Y también tenemos la pérdida auditiva central, que ocurre cuando hay lesiones en los centros auditivos del cerebro.